Buenas tardes, amigos de Belén Digital. Estamos esta tarde en el Florense TV, transmitido acá desde el Cantón de Belén para todos ustedes, amigos, con mucho cariño, de esta tarde con un invitado muy especial, don Antonio Álvarez de Santi, precandidato del Partido Liberación Nacional, con el que tuvimos un interesante programa por Radio Victoria 1180M y quedaron muchas preguntas en el aire, así es que vamos a darle a todos aquellos que vamos a tener un extracto de estos programas en nuestra próxima edición del Florense. El periódico El Florense va a estar circulando, si Dios quiere, después de Semana Santa, el lunes siguiente, después de Semana Santa, con 10.000 ejemplares, y vamos a tener una interesante entrevista o un extracto de esta entrevista con don Antonio, y también vamos una exclusiva con doña Nuria Marín, que vamos a concretar una entrevista el día de mañana y vamos a estar hablando de temas internacionales. Así es que el periódico El Florense de esta edición que viene va a estar de lujo. Búsquela a través de los muchachos de las diferentes fundaciones que lo venden para ayudarse con la rehabilitación del alcoholismo y las drogas. Antes de dar inicio, vamos a ir a nuestra introducción con don Antonio Álvarez de Santi. Buenas noches. Grupo Informativo El Florense y Belén Digital tiene el gusto de presentar El Florense TV, bajo la dirección de Alberto Salazar. Trataremos temas de actualidad con nuestros invitados. 60 minutos transmitiendo el acontecer nacional a través de la señal de belendigital.net. Grupo Informativo El Florense, formando opinión por el rescate de los valores de la gran familia costarricense. Grupo Informativo El Florense y Belén Digital aclaran a todos nuestros televidentes que no se hacen responsables de las manifestaciones, opiniones y comentarios que los entrevistados o participantes emitan en su condición personal. De igual forma, los participantes son advertidos de nuestra censura previa. Empezamos, amigos. Antes de iniciar, sí queremos pedir las disculpas del caso por la transmisión del día de ayer. Nosotros estábamos y habíamos anunciado una transmisión en directo desde el Parque de Barba de Heredia, pero la verdad la municipalidad no nos dio las condiciones necesarias y el asunto se volvió incontrolable. Habían muchas personas, no había seguridad. Tuvimos que suspender inclusive el programa de radio, así es que de verdad les pedimos disculpas por el inconveniente, y a las personas que estaban esperando el programa de los jueves, pues de verdad disculpas, esto normalmente no pasa. El próximo jueves, después de Semana Santa, recuerden, a las 6 de la tarde nuevamente la revista digital enseñándole a las mujeres a bailar el baile del vientre, y un montón de caballeros viendo, porque es un baile que a muchos les gusta. Así es que, señora, mira, si usted desea aprender el baile del vientre y darle vida a su matrimonio, que tal vez la cosa no ande muy bien, pues vea el programa del próximo jueves. 2 muchachas, una instructora, enseñándoles a bailar el baile del vientre. Así es que va a estar muy bien eso, don Alberto. Sí, claro, yo se lo recomiendo, ya nosotros lo hemos visto, hemos estado ahí, y la verdad es que es un baile muy bonito, muy sensual, hay que reconocerlo, y nunca está de más, señora, que usted se anime y aprenda a bailar, y tal vez, como le digo, a su esposo le llame la atención y pueda bailarle a su esposo ahí en privado. Pero bueno, de este viernes en 15 días, doña Yolanda Acuña, diputada del Partido de Acción Ciudadana y, según parece, futura jefe de fracción. Pepe, buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia de www.belendigital.net. Como lo hicimos en la promoción durante estas semanas, hoy nos encontramos con el licenciado Antonio Álvarez de Santi, conocidos por todos, precandidato del Partido Liberación Nacional. Aparte de eso, una persona que ha estado en la función pública en varios lugares, ha servido a la patria, y hoy va a conversar con ustedes, va a exponer sus ideas
Vamos a recordarle que todo el que quiera hacerle la consulta a Antonio, www.belendigital.net. Don Fernando nos hará el favor de pasar las consultas y don Antonio va a contestarles una por una. Don Antonio, buenas tardes. Y sobre todo conociendo el nivel de audiencia y de seguimiento que tiene en las redes sociales y cómo ha venido popularizándose, lo cual pues por supuesto es una gran ventaja que el Florense por un lado pueda tener esta ventana en otra línea de comunicación, además de la radio y del periódico, y también que aquí en Belén se tenga una vía de comunicación del nivel de tamaño que está teniendo esta vía. Don Antonio, para entrar en materia, porque en el programa de radio no nos dio tiempo, don Antonio, un tocayo suyo, enfermero, nos llamaba y nos hacía la consulta sobre la crisis que está viviendo la Caja del Seguro Social. En uno de sus micros que pasa usted por... Hemos visto cómo en este país, como dicen sabiamente nuestros abuelos, a todo perro flaco se le pegan las pulgas. Y el gobierno, lejos de asumir su responsabilidad con la crisis de la Caja del Seguro Social, ha dicho que los empleados, que los sueldos, que los días libres. Y entonces yo me pregunto, ¿con qué motivación estos señores están trabajando? Yo no sé, bueno, usted ve, su papá fue médico, pero no hay dinero, don Antonio, que paguen cuidar un enfermo a la 1 o 2 de la mañana. Esto lo digo porque mi esposa es enfermera, mi mamá fue enfermera y no hay dinero que lo pague, por más que quieran darle. Y aún así los salarios son malos. Y le pongo como ejemplo, mi esposa con una simplemente no tiene trabajo, o sea, para pagarle menos. Entonces, la motivación de la que usted nos habla en sus programas de televisión, no hay justicia social dentro de nuestra querida institución que se supone protege la seguridad social de este país, ¿no? Sí, yo hablaba casualmente en esa entrevista de que soy hijo de quien fue un médico en la Caja por más de 30 años. Papá ya falleció, pero trabajó toda su vida en la institución y trabajó en la época en que no habían celulares, ni habían beepers, ni había otro sistema de comunicación más que un teléfono, que era de 4 dígitos. Y nosotros muy pequeños, había fines de semana en que no podíamos salir de la casa porque si había una emergencia tenían que entonces aprendimos a vivir lo que es eso que usted habla de que en las madrugadas ir a visitar a los enfermos, porque era la época en que no salían en las noches. Si alguien se enfermaba, llegaban a la casa a tocar la puerta a las 2, 3 de la mañana y papá se iba con su maletín a hacer la visita médica en el vecindario, que hoy en día ya no se puede hacer. Que por cierto, le agradecí mucho a una colega de ustedes, a doña Amelia Rueda, que cuando papá falleció, contó que varias veces llegó en la madrugada a su casa en la ciudad de la Calderón Muñoz a visitarlos, porque había un hermano o alguno de la familia que estaba enfermo y ella lo recordaba. Pero es cierto, es una profesión de un gran humanismo, además de un nivel de entrega fuera de serie. Yo sufrí un accidente que me tuvo internado en un hospital por casi 2 semanas y fui sometido a varias operaciones, y mi esposa denominó a todos los equipos de enfermería y a todas las enfermeras y auxiliares como ángeles terrenales, porque se requiere una vocación para poder hacer eso. Si uno puede ser abogado, puede ser ingeniero y puede tener o no la entrega total, pero en ese campo de la medicina, de la enfermería, de lo que significa este cuidado hacia la gente, se tiene que tener una gran vocación, porque las situaciones que se viven son muy duras y muy difíciles. Y en ese sentido es injusto que se le quiera cargar la mano con la crisis de la institución a los funcionarios de la institución. Los funcionarios no son los culpables de que el Estado no esté pagándole a la Caja. Los funcionarios no son los culpables de que el anterior presidente ejecutivo, don Eduardo Dorian, perdonara 97 mil millones de colones en intereses que tenía que pagarle el gobierno, ni son los responsables de que se aumentara la planilla desmedidamente. Y es injusto decírselo. Yo lo que sí creo es que probablemente dentro de todo este ambiente
muchos funcionarios de la institución han ido perdiendo ese sentimiento humanista y a veces el asegurado no recibe el trato que merece en términos humanos. Creo que ahí el funcionario de la caja sí debe volver a tener esa actitud de servicio al cliente, de un humanista, ¿verdad? Porque el que tiene un familiar en un hospital no lo tiene porque quiere, ¿verdad? Y llega preocupado para saber cómo terminó una operación, qué ha pasado, y a veces las personas no pierden ese don de gente. Me parece que ahí es donde sí debemos de lograr que vuelvan a tener los funcionarios de la institución esa misma mística, pero no puede ni por supuesto ni siquiera insinuarse que la crisis de la institución es responsabilidad de los trabajadores. Don Antonio, otro tema que nos quedó en el aire y queremos evacuar estos para pasar ya a otro capítulo de la entrevista, pero las multas de tránsito, bajo el entendido de que hay irresponsabilidades que no podemos permitir, como el consumo de licor, como la velocidad excesiva, pero hay otros temas, como por ejemplo una luz quemada con multas de 200.000 colones, o el no usar un cinturón con multas altísimas, donde son inalcanzables para la gran población. O sea, no son diputados los que están manejando, porque la gente que está en gobierno usa hasta choferes. Son personas comunes y corrientes que ganan 160 a 250.000 colones. Y si les dan una multa de 200.000 colones, ¿qué come la familia esa semana? O sea, seamos conscientes de que vivimos en un país donde la gran mayoría gana menos del mínimo inclusive. Bueno, es que en el país tenemos un problema tan serio que a veces cuesta entender cómo los ticos hacemos eso. Pasan, creo que son 30 años sin modificar la ley de tránsito, con multas de 5.000 colones por casos serios, y de un momento a otro damos un brinco y entonces pasamos a los 300.000 colones de multas, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede ser posible que como país no podamos ir teniendo un proceso de aumento paulatino de las multas y no durar 3 décadas o casi 3 décadas sin aumentarlas y después dar un brinco de esa naturaleza? Don Antonio, resulta que no se trata solo de las multas, sino en los periodos que usted nos está diciendo, es cierto, subió de 5.000 a 300.000 una multa, pero ¿por qué el gobierno no se ha preocupado por fomentar la educación vial en las aulas? Claro, ¿Por qué no empiezan a corregir al futuro conductor? Ya conductores mareados, por decirlo así, será muy difícil, pero aquel que está entrando al kinder podría ser un buen plan para que tenga una educación vial acorde como lo hacen en Europa, que ya hay una responsabilidad de parte de todos. Claro, no, y tal vez no fui claro en la idea. Yo no estoy patrocinando que estas multas lleguen a esos niveles. Lo que estoy diciendo es que cómo es posible que demos esos saltos y duremos 30 años sin ajustarle y después pegamos un brinco de esa naturaleza, cuando deberíamos de haberlo ido haciendo paulatinamente cada 3, cada 4 años. Yo coincido con usted, y por eso hay algo que a mí me gusta del sistema actual, que es el sistema de puntos. Porque si usted va con los puntos y llega a un número determinado, pierde su licencia. Pero eso no es un único caso aislado, es que usted incumplió varias veces las regulaciones de la ley. Yo sí creo que hay que disminuir las multas, sí creo que tienen que ser severas en el caso de conductores que consumieron licor en exceso de velocidad y en una serie de las benditas carreras o piques, como se dice popularmente. O sea, que uno los ve, cómo va a ser posible que vaya gente, coja una calle porque es recta y no tiene huecos y se pone en la madrugada a hacer ahí carreras, a ver quién gana, apostando, etcétera, etcétera, que es una zona donde pueden ir ciclistas, bueno, es de noche, pero motociclistas que vienen del trabajo, gente que va ahí a la orilla de las calles y puede tener un accidente y fallecer. En general me parece que ahí hay que ser muy drástico, aún así no creo que las multas deban ser de ese tamaño, pero creo el tema de la educación vial, que tenemos que trabajarlo, y el tema de los puntos para retirar licencia a los que negligentemente incurren de manera reiterada en multas. Ya tenemos algunas consultas en Facebook, Fernando. Me cambió la vida. La verdad, debo decirle que después de haber estado cerca de la muerte, lo cual es doloroso tener que comentar que tuve esa vivencia y que realmente fue un milagro que pudiera continuar con vida, porque cuando un ciclista choca con un tráiler, la estadística es que el ciclista muere. Y la verdad, yo debo decirle que nací de nuevo, que fue un milagro, y la mano de Dios la que me
me ayudó y me salvó. Y la verdad me ha vuelto una persona que amo más la vida, disfruto más la vida, disfruto más los ratos lindos, las cosas bonitas de la vida. Me angustio menos como lo hacía en el pasado y tiendo a ser una persona más paciente. Antes era tremendamente impaciente, quería toda la perfección en el menor plazo posible de tiempo. Hoy en día soy una persona más paciente, entiendo más a las otras personas. Antes yo era muy inflexible en aceptar errores de terceros y por supuesto los propios. Hoy en día soy una persona más tolerante y eso por supuesto creo que me ha hecho ser más feliz. Valoro más las pequeñas cosas. Aprendí a valorar que lo que era poder levantar mi pie 1 centímetro del suelo, después 2 centímetros, después 3 centímetros, o poder doblar mi muñeca tan siquiera unos pocos grados para poder ir retomando el movimiento. Entonces aprendí a valorar lo importante que son esos pequeños triunfos y esas grandes conquistas, por pequeñas que sean, y nos unió más como familia. No quiero extenderme mucho en la respuesta, pero es un tema muy sensible para mí. Ver a mi esposa y a mis 2 hijas estar a mi lado durante todo el proceso, desde que entré al hospital, a la sala de emergencias, hasta que ya logré caminar nuevamente de manera normal. Ver a mis 2 hijas y a mi esposa dedicadas de lleno conmigo, los días de Navidad, mientras estaba yo en condiciones en donde me tenían que levantar de la silla de ruedas porque yo no podía valerme por mí mismo, me tenían que bañar, me tenían que rasurar, me tenían que dar de comer. Yo no sostenía una cuchara porque me había quebrado ambas manos, no podía sostener un tenedor. Y ver a mis hijas y a mi esposa entregarse a mi cuidado sin nunca una mala cara, sin nunca decir que por qué papá, nosotros aquí en diciembre, en lugar de estar en una fiesta o paseando, tenemos que estar aquí viendo a ver cómo bañamos a papá, ¿verdad? Cómo lo vestimos, cómo lo rasuramos. Eso me sirvió para valorar la dicha de haber podido tener esas 3 mujeres, como les digo, a mi esposa y mis 2 hijas, y ver su nivel de amor y de nobleza y de entrega para la familia. Don Antonio, una experiencia que lo acerca a usted más al diario vivir de la mayoría de los costarricenses. Bueno, usted tuvo la bendición de tener personas a su lado y tal vez, ¿por qué no decirlo?, hasta recursos económicos. Pero la gran mayoría de las personas sufren calamidades y tienen que enfrentarlas a la mano de Dios, por la bondad única y exclusivamente de Dios. Está nuestro sistema social colapsado, las ayudas se multiplican solo en campaña política. ¿Qué haría usted para ayudar a este gran anillo de pobreza que lamentablemente cada vez es mayor y que muchas personas sufren situaciones dificilísimas con hijos que tienen alguna enfermedad o sufrieron algún accidente? No, sin duda yo tuve la suerte de que tenía un buen seguro médico y lo tengo todavía, y de que por la situación económica familiar tenía la posibilidad de que me atendieran y me dieran la terapia en mi casa 2 veces al día. Pero viví de cerca la experiencia de muchas personas que tienen que esperar a que les recoja una ambulancia y pase por varios enfermos que requieren rehabilitación, y hasta que no han recogido a todos no los lleven al Senare, y hasta que todos no terminen la rehabilitación no se pueden devolver a su casa. Y muchos entran desde las 5 de la mañana, están listos para que pasen por ellos, tal vez en una silla de ruedas, tal vez en muletas, tal vez con un impedimento temporal o hasta permanente de carácter físico, y llegar y que se les dé la terapia, esperarse 2 o 3 horas para que los compañeros del viaje y de la ambulancia terminen y hasta después llevarlos a su casa. Debo decirle que estos ciudadanos y ciudadanas no merecen eso, y nuestro sistema de seguridad social tiene que cambiar, y nosotros tenemos que transformar la institución para que la gente pueda recibir un tratamiento oportuno y no tenga que pasar por esos dolorosos procesos de las filas y de las complicaciones que se dan. Es muy triste, es muy triste ver que, o se lo pongo diferente, para mí fue una dicha tener una terapia que me permitió que pudiera volver a mover las manos, porque las tenía prácticamente como que si estuvieran inmóviles después de que me quitaron los yesos. Y eso fue porque recibí la terapia de inmediato y la tenía 2 veces al día. Y me he encontrado gente en la calle que le dan terapia hasta 4 semanas después de la operación, de que se le liberan las manos. Imagínense 4 semanas con las manos inmóviles o inmovilizadas,
y empezar a mover los músculos. En el caso mío fue al día siguiente que me quitaron los puntos y que ya el médico autorizó que pudiera, y me liberó las manos y autorizó el proceso, y aún así me costó mucho. Imagínense gente que espera 4 semanas para que le den una cita y los puedan atender después 1 o 2 veces por semana. O sea, ese proceso hay que revertirlo, y lo triste es que Costa Rica fue pionero en todo el desarrollo de la seguridad social en América Latina, y hoy en día vamos para atrás por errores en las políticas de quienes han administrado la institución. Don Antonio, hablemos entonces de la economía. En este país, unos muy estudiados, otros tal vez menos, pero todos sabemos de economía, desde la mamá que de un huevo tiene que hacer 3 tortas, hasta usted que es empresario, y usted sabe que cuando una empresa anda mal, cuáles son las medidas que tiene que tomar. Yo, al igual que usted, soy empresario, y desde mi pequeño negocio sé cuándo tengo que ajustar y de dónde tengo que recoger cuando hay una crisis. Pareciera que el gobierno no lo sabe hacer, y pareciera que apuestan por un paquete tributario cuando todas las estadísticas nos dicen que si cobran bien lo que hay, no necesitamos más impuestos. Impuestos que al fin y al cabo, aunque nos digan que son progresivos, simplemente están lastimando a los más pobres. ¿Por qué? Porque el IVA lo pagamos todos, y esos todos si no evadimos impuestos. Don Antonio, sinceramente, ¿es necesario un nuevo paquete de impuestos? Usted como empresario, si estuviera en la silla presidencial, ¿no cree que puede ajustar ese presupuesto de manera que alcance y dejar de despilfarrar lo que se está despilfarrando y cobrar lo que no se está cobrando, don Antonio? Sí. Analizando la pregunta suya desde el inicio, con los diferentes enfoques que usted señaló, yo empezaría con lo siguiente. Primero, el gasto público. O sea, no es posible que no hay dinero para muchas de estas cosas que hablamos en términos de programas de rehabilitación, ambulancias, etcétera, pero usted ve que viene el aumento salarial, a los empleados públicos se les da 5.000 colones y a los diputados 150.000 colones de aumento. ¿Cómo es posible que eso pase? O sea, para el empleado público solo puede haber 5.000 colones porque el Estado no tiene dinero, pero para el diputado 150.000 colones. O sea, ahí empezamos a ver que las cosas van mal. Gastos en viajes, gastos superfluos, innecesarios, que no conducen a nada, ¿verdad? Que no son necesarios para la buena marcha del Estado, pero que se mantienen ahí. Por supuesto hay que recortar esos gastos y no hay otra forma de hacerlo, que es una política estatal en donde diga, educación es invertir, poner un viaje es un gasto, no voy a cortar en educación porque eso es una inversión, pero voy a quitar esos viajes o esos aumentos de salarios desmedidos. Pero por el otro lado hay un serio problema en cuanto a la cantidad de dinero que el Estado tiene y sí requiere de más dinero. Y ahí yo sí creo que es inevitable tener que hacer un ajuste de impuestos, me parece que es necesario. Creo que la vía que se escogió probablemente no fue la mejor. La propuesta que vino casi que elaborada por el PAC va a significar que el sector medio de nuestra sociedad es el que va a terminar pagando la factura más cara. El empresario va a pasar el IVA en los costos y después lo deduce, pero el consumidor final termina que pagarlo. Si usted va al médico, tiene que pagar ahora un impuesto, bueno, no ha pasado la ley, pero va a tener que pagar un impuesto. Si va donde el abogado, va a tener que pagar un impuesto que antes no se pagaba, y eso va a golpear más a los sectores medios de la sociedad. Y sí, por supuesto, hay que ser muy drástico en el cobro de los impuestos, porque no puede ser que en el país hay gente que no paga, no se les cierran los negocios, atrasados en la caja, que no se les pone un sello para que no puedan abrir la puerta hasta que no se pongan al día, aspirantes a puestos públicos atrasados en la caja y nada pasa, ¿verdad? Que debería ser un requisito. Si usted está atrasado en la caja, no puede ser candidato a alcalde, no puede ser candidato a regidora, candidato a la presidencia, candidato a diputado, etcétera, ¿verdad? Porque toda esa parte hay que irla cambiando, pero me parece que hay otras preguntas ahí, y estoy aquí extendiéndome un poco, porque son temas muy difíciles de poder tratar en corto. Don Fernando. Pregunta más, ¿cuánto duró su periodo de recuperación, don Antonio? ¿Cuánto tiempo duró todo eso desde el accidente hasta el momento en que usted ya se siente sano? Que yo lo ubico en 6 meses. Desde que yo puedo decir ya volví a la normalidad, para mí fueron 6 meses. Poco menos de 2 semanas en el hospital, después en silla de ruedas porque no podía usar mi pierna ni las manos, y ahí me tenían que movilizar alzado y no podía bañarme por mis propios medios, pero no me podía mojar las manos, ¿verdad? Y no podía ponerme de pie con muletas porque no podía apoyar la pierna ni usar las muñecas. Ese proceso fue como de 6 semanas. Después de eso ya vino la etapa de la andadera, después de
del bastón y finalmente volver a la normalidad. Yo lo ubico el proceso en 6 meses, medio año. Sin duda eso le transformó a usted como persona, o sea, Sí. el punto de vista tuyo tuvo que cambiar. Sin duda, nunca pensé que eso me fuera a pasar. Uno cree que eso le pasa a los demás, pero que no le pasa a uno. Pensar que fue la última vez que que pudo haber sido la última vez que salí de mi casa y que me despedí de mi esposa, me impactaba mucho los primeros días cuando estaba en el hospital, y por eso entendí que cada día hay que vivirlo como que si fuera el último día y que hay que valorar más toda la parte espiritual y la riqueza del amor familiar por encima de otras cosas que son como agua en el desierto, ¿verdad? Simplemente ilusiones, oasis en el desierto, esas alucinaciones, ¿verdad? Que no es la parte importante de la vida. Yo creo que fue una buena lección de vida Y haber bonito, pasado esta triste es experiencia. bonito aprovechar esta vivencia de don Antonio, que de hecho la plasmó en un libro, La Salida, Las salidas. que ha sido bastante leído y muy recomendado. Quiero aprovechar para mandarle una felicitación a todos los y las trabajadoras del Centro Nacional de Rehabilitación. Ayer, don Antonio, precisamente están cumpliendo 35 años de fundación del centro hospitalario. Los que hemos tenido pacientes ahí, podemos dar fe de lo que don Antonio estaba diciendo, la entrega, la mística, el cariño hacia las personas para un proceso de rehabilitación. Para esos funcionarios, las felicitaciones, y es bueno reconocer el esfuerzo que hacen. Claro. Ahora estamos dando la lucha para ver si se puede terminar de construir el gimnasio en el centro de rehabilitación, poder La famosa darle piscina para techo, que esté bien, para sí. la hidroterapia, que estuvimos hablando en un programa de radio. Sí. Don Antonio, usted tuvo ese proceso debido a que aquí hay un irrespeto, y voy a retroceder un poquitito, a los que andan en 2 ruedas. Cuando usted viene de Punta Arenas, ve los montones de gente que utiliza la bicicleta o la motocicleta para su traslado. Y es un medio que, aparte de ser muy bueno físicamente, económicamente es fabuloso. Usted, llegando a la presidencia de la República, impulsaría las famosas ciclovías como hay en Europa y en Asia. Claro, sin duda. El país necesita ciclovías, va a reducir el uso de vehículos, va a permitir que la gente haga ejercicio y combate el sedentarismo, ¿verdad? Y por supuesto va a lograr que exista una convivencia en las vías públicas entre peatones, atletas, ciclistas, motociclistas, carros y trailers, ¿verdad? Para que todos podamos convivir en donde es la vía de movilización para todos, ¿verdad? Ojalá pudiéramos tener aquí una cultura como la de Dinamarca. A mí me sorprendió ver en Dinamarca, en Copenhague, mujeres embarazadas en bicicleta directo a su trabajo, y corren menos peligro en una bicicleta que en un carro, porque el índice de accidentes en bicicleta es mucho menor que el de accidentes en vehículos. Parece mentira, ¿verdad? En el caso del accidente, sabemos que hay un proceso judicial y que usted está luchando para que, si se da algún tipo de indemnización, sirva para una gran obra que está en curso. Sí, yo estoy en la parte judicial que inicia de oficio, porque fue un caso de lesiones culposas. Estoy reclamando una suma de dinero como indemnización por los diferentes costos y pérdidas que tuve en general, ¿verdad? Y sí, esa suma de dinero, cualquiera que sea la que me corresponda recibir, va a ser para el Centro Nacional de Rehabilitación. Ojalá que sea mucha, para que le llegue al Centro Nacional de Rehabilitación una buena suma de dinero. La verdad, la mejor indemnización que yo he tenido es poder seguir vivo, así es que no hay suma de dinero que compense el sufrimiento que pasé, el dolor de la familia, y creo que ese es un granito de arena para ayudar a personas que algunas no han tenido la dicha de algunos de nosotros, que por dicha hemos logrado salir adelante, y muchas quedan con unas lesiones de carácter permanente, y ojalá que podamos tener un buen reclamo económico para entregárselo al Senado. Voy a volver a la pregunta de don Alberto en cuanto a la situación fiscal del país, y vamos a introducir en lo que don Antonio nos ha hablado en sus cortos televisivos. Don Antonio es una persona, empresario exitoso, que ha logrado mantener sus empresas a flote.
En uno de sus cortos usted nos explicó a todos los costarricenses cómo tiene que llevarse el liderazgo, cómo tiene que estar la toma de decisiones para poder sacar el barco a flote. Pregunto, ¿qué es lo que sucede y por qué no toma decisiones en este país para que este barco, el de todos nosotros, salga a flote? Número uno, ¿tendrá Antonio Álvarez de Santi la fortaleza, la capacidad y la tranquilidad para llevar en sus hombros un país que está bastante golpeado y que necesita una terapia parecida a la que usted sufre? Sí, en realidad nos hemos vuelto un país muy flojo para tomar decisiones. La tónica es, mejor yo no decido, y como que si no decido se arreglaran las cosas solas. Y no hay nada peor que la indecisión. O sea, usted puede equivocarse tomando una decisión, pero eso es mejor que no decidir. Y yo ponía el otro día el ejemplo en un micro de un portero. Le van a tirar un penal y si se queda pensando si se lanza a la derecha o a la izquierda, cuando se dio cuenta ya le metieron el gol. A ver, ya no hicieron 2-0 por indecisión ayer, ¿verdad? Si el portero se juega a la esquina, dice, me lanzo a la derecha, y la bola iba por la izquierda, fue una decisión equivocada y fue gol. Pero eso es mejor que quedarse en el centro pensando. Pero los costarricenses pensamos, como el ejemplo suyo del portero, que lo que nos están metiendo más bien son un montón de goles. Porque sí, por más indecisión, el gobierno nos mete unos golazos y pero, a Colón, Antonio. Sí, pero hay goles, no me refiero solo en términos de gobierno, sino en términos de la política y del sector público, goles de corrupción, goles de ineficiencia que no debemos de seguir tolerando. Pero hay que decidir. Y en el sector privado, yo como empresario, si no hubiera tomado decisiones, no hubiera salido adelante. Y he tomado decisiones en las que me he equivocado, pero no me arrepiento de haber tomado la decisión. Es peor no haber decidido. Y últimamente estamos en una situación de falta de decisión, ¿verdad? Falta de muñeca dura y fuerte y de firmeza para decir esto es lo que hay que hacer, y eso nos está perjudicando mucho. Porque estamos dando la impresión de que en el país no hay liderazgo, de que aquí no sabemos para dónde vamos, de que se piensan demasiado las cosas para decidirlos. Mire, si hay un incendio, usted no tiene tiempo de pensar, usted tiene que decidir y actuar. Boto la puerta, meto la manguera, tiro el agua, y no se puede quedar indeciso. Y en el país estamos teniendo un incendio. Amigos, estamos en el Florense TV esta tarde o noche ya compartiendo con don Antonio Álvarez de Santi, precandidato del Partido Liberación Nacional. Tenemos unas consultas ya vía Facebook, pero vamos a ir antes a un breve corte comercial y ya regresamos. Muy cerca de su casa está su centro comercial La Ribera, con los comercios más especializados en restaurantes, bancarios, supermercado, librería, boutiques, paquetería, tiendas y entretenimiento infantil. Además de servicio en salud como farmacia, clínicas estéticas y dentales y óptica, amplio parqueo y alta seguridad. Visítenos, Centro Comercial La Ribera, 2 kilómetros al oeste del Hotel Marriott en Belén. Teléfono 2239-5005. Les hago una invitación para que conozcan nuestras instalaciones de gimnasia artística aquí en Belén. Contamos con un gimnasio totalmente equipado, donde ofrecemos cursos para niños de todas las edades, desde los 3 meses hasta adultos. Está dirigido para niños y niñas. Tenemos cursos todos los días, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados al costado este del Polideportivo de Belén. Panelería. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina, con muy buenos precios y grandes descuentos. Estamos ubicados en Paseo Colón, contiguo al Centro Colón, y tenemos las oficinas y fábrica en San Antonio de Belén, de la antigua Comanía, 50 metros norte. Nuestros teléfonos 2293-6317 o 2255-1623.
confirmamos, estamos en el Florense TV compartiendo esta tarde con don Antonio Álvarez de Santi, precandidato del Partido de Liberación Nacional y amigo de este medio de comunicación. La verdad, nos sentimos muy a gusto de tener a don Antonio aquí, porque algo que lo hace especial y diferente de los demás es que le podemos preguntar lo que queramos. Y nunca su jefe de prensa nos ha dicho, envíenos la pregunta antes. Y eso queremos, don Antonio, de verdad darle las gracias y decirlo públicamente, porque preguntamos lo que queramos. Y la sonrisa es natural, ¿verdad? También nos fingirá como nos pasó a nosotros una vez, ¿verdad? Sí, bueno, sí, vamos a ver, pero bueno, le agradecemos. Además soy vecino, porque yo tengo aquí una quinta en San Rafael de la Mala. Ah, caramba. Entonces paso por aquí los fines de semana por Belén para ir a nuestra casa. Ahí paso yo con un día de los fines de semana y Semana Santa. Nosotros no somos de ir a la playa y esas... Ya ese dato me lo habían pasado, de que era medio vecino. Antes de responder la pregunta que tenemos pendiente, una pregunta local, ya que nos dice que es vecino de San Rafael. Hay un movimiento en San Rafael Viejo de Agua para anexarse a Belén, debido al abandono que ellos dicen tener de parte de la municipalidad de Alajuela. Como vecino, yo preferiría que sea Cantón, sinceramente. Preferiría que sea Cantón y que se organice como uno de los cantones de la provincia de Alajuela, o si va a anexarlo Heredia, pero sí, no creo que Belén tiene una excelente organización ya, y agregarle un territorio más tan grande como San Rafael es como la Unión de las Alemanias, ¿verdad? Que al final la Alemania Federal terminó pagando cuentas muy altas. Yo creo que es mejor que Belén, que San Rafael, de Alajuela se organice como un cantón independiente y pase a tener su propia estructura cantonal, etcétera. Si va a haber un movimiento para que no esté en la provincia de Alajuela porque hay alguna gente resentida o no, ese es otro tema. Yo me siento alajuelense, y lo digo sabiendo que se lo estoy hablando aquí a heredianos, pero me siento alajuelense y preferiría que se mantenga como parte de la provincia de Alajuela. Pero si al final la gente quiere pasar a Heredia, pero que sea un cantón independiente. Una amable televidente nos pregunta que qué haría usted para ayudar a la gran cantidad de madres jefas de hogar o madres solteras. Se habla mucho de dar oportunidades, de dar capacitación, pero lo que hablábamos antes en el programa de radio, llegan a los bancos y si no hay garantía hipotecaria, y subrayo, hipotecaria, no hay un centavo. ¿Qué haría usted para promover verdaderamente eso? A propósito de eso de los bancos, antes de contestarle a la señora sobre la pregunta, en una gira política en la zona sur, entré a saludar en un banco y me vino a recibir el gerente del banco y le hice una pregunta tratando de ser amable, que es como una pregunta natural: ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal el banco? Y entonces el gerente me respondió: de ahí, don Antonio, aquí tratando de darle plata a los que no necesitan. Y entonces le dije yo: de ahí, barájemela más despacio, porque ¿cómo es eso de darle plata a los que no necesitan? Entonces me dice: es muy sencillo, yo trato de convencer a los ricos de que me pidan préstamos. ¿Por qué a los ricos? Porque tienen que darme la hipoteca, tienen que darme la prenda, tienen que darme la fianza, tienen que tener flujos positivos de caja para poder pagar. ¿Y eso quiénes son los que lo tienen? Los que tienen plata. Entonces, y son los que no necesitan, o por lo menos necesitan menos. Pero al resto de la gente no le puedo prestar por los requisitos bancarios. Problema que veníamos hablando hace un momento. En el caso de las mujeres cabezas de hogar, primero expliquemos qué está pasando en el país. Hay una cantidad muy grande de hogares que están dirigidos por una mujer como su cabeza. Y esto en muchos casos se refiere a mujeres que no han tenido la oportunidad de prepararse, que no reciben apoyo de sus parejas, padres, papás, de los hijos o esposos o exesposos, y que tienen que sacar adelante a sus hijos solas y sin haber tenido una académica o laboral que les permita poder desarrollar una actividad laboral. Y entonces eso constituye uno de los círculos más grandes de pobreza. La mujer está sola, vela por los hijos, cuida por ellos, física, espiritual y económicamente, y no tiene cómo salir a trabajar. ¿Cuál es mi propuesta? Y es muy puntual. Con el INA tenemos que abrir programas de capacitación y poner a estas mujeres para que vengan, reciban cursos cortos, cursos de capacitación, para poder prepararlas en diferentes áreas de la vida nacional, en actividades especializadas, técnicas, etcétera, que vaya a tener un nivel
de preparación mayor para poder aspirar a mejores salarios. Pero vean, esto no lo podemos hacer si no ponemos guarderías con el INA. ¿Por qué? Porque usted le dice a la mujer, venga, le vamos a educar, el INA le va a dar el curso, no le cobra, y pues, ¿quién de los chiquitos? O el chiquito. Entonces, si usted no le pone un centro de cuidado de los niños, esa mujer no puede ir a capacitarse. Entonces hay que darle la guardería, o el centro de cuidado, o el hogar comunitario, como usted lo quiera llamar. Pero esas mujeres tienen que poder dejar sus niños bajo el cuidado de alguien profesional, técnicamente bien preparado, etcétera, para que estén con el mejor nivel de cuidado. Tercero, terminada la capacitación, el INA tiene necesariamente que tener una bolsa de empleo para incorporarlas a la vida laboral. Porque si usted las capacita, les cuida a los hijos y al final les dice, vaya a buscar trabajo, no va a poder hacerlo. Entonces el INA tiene que tener sistemas de bolsas de empleo para poder incorporarlas en la vida laboral del país. Pero cuando uno dice esto, la gente dice, ay sí, pero ¿cómo no? Si el INA es una institución superavitaria, tiene más dinero del que gasta o del que utiliza. Es una institución que tiene recursos, que además está muy cerca del sector privado, conociendo las demandas del sector privado. En el sentido de decir, necesitamos operarias de máquinas de coser o de máquinas industriales de determinado tipo, o necesitamos personas para determinadas actividades culinarias, etc. Entonces se puede ir montando el programa bien planificado para irlas capacitando en las áreas en que podemos saber que después pueden conseguir empleo. Si nosotros no hacemos eso y seguimos dando los diarios de Limas y toda esta ayuda, no vamos a sacarlas de la pobreza. Entiéndase bien, yo no estoy diciendo que no hay que darles los diarios de Limas y la ayuda por parte de Limas, por supuesto que hay que hacerlo. Pero si usted hace eso, toda la vida van a tener que seguir recibiendo el diario. Si las capacitamos y las incorporamos a la fuerza laboral del país, vamos a tener gente que va a estar ganando y viviendo en mejores condiciones económicas cada día. Que eso nos trae a otro tema que son las microempresas, pero antes vamos a escuchar dos consultas más que tenemos. Adelante, Fernando. Okay. Hay una que se puede considerar relacionada con lo que está diciendo precisamente don Antonio. Dice, un tocayo tuyo, Antonio Cantero, dice, don Antonio, en cuanto a las ayudas para las pymes, ¿qué puede hacer un ciudadano que desee desarrollar una pequeña empresa si al presentar su propuesta y solicitar la ayuda pertinente se topa con una serie de requisitos y papeleos que conllevan un costo, algunas veces elevado, y que al final se convierten en una traba, si se puede decir así? Llámese fiadores para préstamos, papeleos y requisitos para patentes y permisos en las municipalidades. Y que al final no todas las personas que tengan una buena idea empresarial pueden elaborarla con facilidad. Sí, definitivamente hay que simplificar la parte crediticia para pequeña y mediana empresa. Yo hablaba hace un rato del ejemplo y emprendedurismo, hablaba de los muchachos que uno encuentra en una universidad. Me dice un muchacho, mire, mejores notas, soy informático, las mejores notas, mejores ideas, proyecto de graduación considerado innovador, tengo muy buenas ideas y necesito financiamiento para montar una empresa para software. Y voy al banco y me piden la hipoteca. ¿Qué nos puede dar de garantía? ¿Qué es lo que usted tiene? Yo lo que tengo es el talento, o sea, es mi inteligencia. Sí, pero eso no vale. El mismo caso que señala el señor Cantero, probablemente, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar los criterios de los requisitos y la mentalidad de las políticas para pequeña y mediana empresa. Hay que buscar que capacitemos al deudor o al futuro empresario, que se le dé capacitación, que se le controlen los flujos de caja. Me parece que la institución tiene que tener unas buenas oficinas de seguimiento para poder ayudarlo a controlar el flujo de caja, cómo manejar los ingresos, las cuentas por cobrar. Sí, porque el banco no va a perder. No, por supuesto. Y facilitarle los recursos para que se pueda ir adelante. Tuve un video de chat sobre este tema el miércoles y una señora de Milena Sevilla, bueno, no me acuerdo el nombre exacto de la señora, montó una empresa para producir aceites a partir de la semilla de la uva. Y Banca Mujer del Banco Nacional la ayudó, la sacó adelante, la capacitó y ahora ya tiene 3 niveles de la empresa. Produce la semilla, distribuye al mayorista y la próxima semana abre una tienda de venta al minorista que se llama la Casa de la Uva. Y el éxito de los aceites es que es un aceite natural a partir de la semilla de la uva, que ha operado muy bien con personas irradiadas, que están en quimioterapia, etcétera, y tiene una gran cantidad de
ventaja sobre cualquier otro tipo de aceite. Milena Servilla y el negocio Servilla Natural. Bueno, y habla maravillas del apoyo de Banca Mujer, que la ayudaron, la capacitaron, le han dado seguimiento y la han sacado adelante. Bueno, eso es bueno saber que existen esas buenas experiencias. Lo que hay que hacer es ir promoviendo más, y además ya no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Además, nos comentaba que el INAM le había dado una cantidad importante de cursos junto con el INE, separados, para la capacitación como pequeña empresaria, y ahora ya no es una pequeña empresaria, ya es una mediana empresaria con un buen crecimiento, ¿verdad? En nuestra página web está ese videochat, por si desean verlo en algún momento. Tenemos 3 consultas más. Vamos a tratar, Fernando, de ser breves porque ya nos queda poco tiempo. Son preguntas de contenido, pero vamos a hacer las respuestas más breves. Don Luis Alvarado nos dice: acá en Belén somos muy deportistas y nos gusta la gente deportista. Vemos que a usted le gusta el deporte. ¿Cómo lograría Belén ser sede de los Juegos Nacionales? Hace años queremos serlo. Bueno, no solo quieren ser sedes, sino que han sido ganadores de los Juegos Nacionales en varias oportunidades, ¿verdad? Sí, el primer ganador en Palmares, en el primer Juego Nacional. Sí, en realidad, le soy sincero, no conozco cómo es la normativa para otorgar lo de los Juegos Nacionales. Entiendo que se llevan cada 2 años ya adelante los lugares designados, pero por supuesto, me parece que se justifica más un cantón que ha sido uno de los más sobresalientes en todo lo que es el desarrollo humano y el manejo de eficiencia a nivel de la municipalidad, etcétera, y con uno de los mejores índices de desarrollo, y sin embargo creo que sería conveniente que se les diera la oportunidad, pero no quisiera mentirle dándole una respuesta de cómo se elige o cómo hacemos para que se le destine como el lugar para los juegos, porque la verdad no conozco la mecánica de escogencia. Tenemos otras 2 consultas más. Dice don Pablo Fonseca: esta es una pregunta un poco comprometedora. Dice: don Antonio, ¿por qué usted renuncia a Liberación Nacional y por qué luego regresa a Liberación Nacional? Yo sentí que ante los cambios que se dieron en el país cuando 2 expresidentes fueron juzgados por delitos de corrupción, que ya después llegaron a los tribunales de justicia, me pareció que el Partido de Liberación Nacional se comportó como un partido con miedo, con temor, con vergüenza, en lugar de abrir las puertas y decir saquemos a las personas cuestionadas de aquí, más bien actuó como con temor de que ahora nos van a tocar a nosotros, ahora aparecerán los liberacionistas. Yo hubiera querido un partido más fuerte en la denuncia, más fuerte en la reacción, más fuerte en jalar el mantel para que se cayeran los vasos que ya no servían, y más bien servir una nueva mesa con instrumentos limpios. Y ahí sentí que el momento era más bien fundar un nuevo partido y hacer un rompimiento con Liberación Nacional. Pero ¿qué sucedió? Que al final de cuentas los costarricenses han observado cómo la proliferación de partidos pequeños más bien está promoviendo la ingobernabilidad, y que nada ganamos con tener en la asamblea 5 o 6 fuerzas políticas que no se ponen de acuerdo ni para un minuto de silencio. Y llegué a reconocer que fue un error dejar al Partido de Liberación Nacional y dar la lucha desde afuera cuando debía de dar la lucha desde adentro, y decir: aquí yo tengo derecho a reclamar un espacio y yo tengo que asumir la responsabilidad de levantar un grupo en donde podamos traer gente nueva, gente honesta, que señalemos a los corruptos, que corramos gente que no merece estar en el partido, y más bien dar la lucha desde adentro. Y reconozco que fue un error el haber medido el partido. Al final nuestras denuncias fueron confirmadas por sentencias de los tribunales de justicia que condenaron a personas de Liberación Nacional vinculadas por estos actos de corrupción, pero me parece que la lucha hay que darla adentro, y hoy, viendo que Liberación Nacional es el partido más grande de Costa Rica y que lleva 2 gobiernos seguidos, hay todavía una responsabilidad ciudadana mayor de que hagamos una lucha por lograr que sea una Liberación Nacional preocupado por buscar la igualdad social, por buscar las oportunidades y por gobernar con gente trabajadora, buena y honesta. Ok, don Antonio, tenemos otra pregunta de María del Mar Fernández. Dice: don Antonio, soy estudiante de la carrera de enseñanza preescolar con énfasis en terapia del lenguaje, pero me siento muy desmotivada ya que el sector de educación está saturado y hay demasiadas maestras y maestros sin nombramiento.
pero de igual forma la mayoría de carreras que uno estudie también están saturadas. Entonces, ya no basta ser un profesional si en este país no hay dónde trabajar o dónde desarrollarse. Sí, lo que María del Mar señala es uno de los problemas más serios que estamos viviendo en el país. Uno le dice a sus hijos, hay que estudiar, tienen que esforzarse, tienen que aprender, sacar una profesión o sacar una carrera técnica para que el día de mañana pueda ser alguien y vivir mejor. Los muchachos lo hacen, terminan y no consiguen trabajo. Y entonces todo un esfuerzo y todo un sacrificio hace que al final no se logren alcanzar las expectativas y los sueños que nosotros mismos les dimos a nuestros hijos. Y eso genera un retroceso y un resentimiento social muy grande. ¿Qué es lo que pasa? No es que están saturadas, María del Mar. Lo que es que hace falta abrir más centros educativos y más cursos para poder dar el servicio como debe ser. Yo le puedo decir, nosotros que estamos en la zona atlántica donde producimos banano, ¿cuántas escuelas que hay ahí no tienen todavía laboratorios de cómputo, no tienen programas de kinder o de preescolar? ¿Cuántos todavía niños reciben clases en aulas o en programas que son casi unidocentes? Aunque la estadística diga que ya no hay clases de escuelas unidocentes, son prácticamente unidocentes. Y en ese sentido, entonces, no es que ya está saturado, es que necesitamos abrir más programas de preescolar con mejores condiciones de infraestructura, etcétera, para poder darle la cobertura a todos los niños que van entrando al sistema. Es como cuando la gente me dice, yo soy médico y no consigo trabajo, porque ya no hay no se necesitan médicos en el país. No es que no se necesitan médicos, es que no se han abierto más plazas. ¿Cuántos CEBAIS están sin médico que llegan una vez por semana? Entonces el problema no es que ya se saturó, el problema es que necesitamos más plazas para dar un mejor servicio. Y eso significa entonces que hay que ver a la educación y lo que se dispone a la educación no como un gasto, sino como una inversión. Un gasto es coger y pagar tiquetes para que funcionarios públicos viajen. Una inversión es abrir más centros educativos para que el día de mañana esos niños tengan mejor capacitación. Don Antonio, yendo al Partido Liberación Nacional, viene la elección, usted es precandidato, pero se enfrenta a una maquinaria electoral que el expresidente Luis Alberto Monge califica como una ambición desmedida de poder, refiriéndose a los Arias. El precandidato también, don Fernando Berrocal, que estuvo acá con nosotros, decía que si se elegía por aclamación a don Rodrigo Arias, él se iba del partido. Y esto ha sido algo que ha promovido el alcalde de Heredia, José Manuel Ulate, donde dice, ¿para qué convención si aquí tenemos a don Rodrigo? ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Se hará eso dentro de Liberación Nacional? Bueno, yo creo primero que si usted quiere ser candidato de un partido, tiene que ganárselo con los votos. O sea, no hay otra forma. No, pero yo conozco mucha gente que lo que no gana lo arrebata. Por eso, pero si usted quiere ser, es definición de principios. Si usted quiere ser un candidato de un partido para las elecciones nacionales, tiene que ganarlo con los votos. Hace más de 30 años hay convenciones abiertas. El que más las promovió fue Óscar Arias, cuando se enfrentó a don Carlos Manuel Castillo, que tenía el apoyo de Oduber y el apoyo de Figueres. Y precisamente surgió como una propuesta del entonces secretario general Óscar Arias. Yo quisiera ver si ahora Óscar Arias cambia de opinión. Pero en todo caso no creo que sea viable. En Liberación Nacional hay un espíritu democrático muy fuerte. Hay una sensación entre los liberacionistas de que el candidato no es una imposición y no es una negociación, sino que es un proceso de elección amplio y abierto. Y no veo prácticamente ninguna posibilidad de que esa situación se pueda llegar a dar. Lo que pasa es que el candidato, aquel que muchos seguimos, y yo reconozco que yo fui uno de ellos en la juventud, en mi juventud, aquel Óscar Arias que predicaba socialdemocracia, se ha transformado, porque el mismo Guido Sainz, el ministro, dijo que Óscar le dijo, uno me salió huevo, ¿verdad? Un magistrado, y los que decíamos, al igual que usted, la reelección jamás se iba a dar, se dio, y la dio hasta la cuarta. Entonces, yo la verdad tengo mis reservas, don Antonio, de que esto se llegue a dar dentro del partido, máxime cuando ellos tienen la Asamblea Nacional. Sí, pero además tiene que ser un 75% de la Asamblea Nacional, y en la Asamblea Nacional hay fuerzas monguistas, ahora figueristas, que resurgió con la llegada de José María, arayistas, alvaristas, otoñistas, tiene gente independiente, grupos que respaldan a la presidenta. Entonces, decir que en esta asamblea usted va a tener el 75% para poder hacer una asamblea cerrada me parece que es prácticamente imposible. Y creo que la presión pública sería muy fuerte
porque tendría un olor, para decirlo más claramente. También, don Antonio, perdone que me interrumpa. No, por favor. Si eso sucede, es un clavo contra la liberación nacional en el ataúd. ¿Sí? Porque inmediatamente nuestro partido se viene abajo. Bueno, antes de hablar de las encuestas, vamos a atender Sí, otra consulta. hay una muy interesante, por lo menos una dice así: los diputados del PLN quieren inmunidad para delitos en función pública. Pero, o sea, está tal cual, ¿verdad? Por mucho han sido lo más criticado en los últimos días. ¿Cómo ve usted, don Antonio Álvarez de Santi, como precandidato del PLN, esta situación? Me parece una barbaridad, algo a lo que hay que oponerse. Hoy lo escribí en Twitter y está en mi Facebook. No podemos aceptar eso. Vea qué grave. Si yo soy abogado o soy médico y hago un mal ejercicio de mi profesión, me acusan por malpraxis. Pero si soy político y hice algo malo en mi función, entonces tengo inmunidad toda la vida. O sea, tal vez no hagan algo malo, son personas muy, muy nobles y no van a hacer ninguna estafa, pero queda la duda. Pero es una malpraxis. Imagínense que si eso pasara, en este caso, el caso Cruzitas, no podría ser juzgado hasta que no se le levante la inmunidad a los funcionarios. Con 38 diputados. ¿Cuándo van a conseguir 38 diputados? Además, vea que injusticia. Un magistrado dicta una sentencia, igual que un juez superior o un juez de primera instancia. Al juez y al juez superior lo pueden juzgar por prevaricato, al exmagistrado no, porque es un delito funcional. No, me parece una barbaridad, me parece un privilegio odioso. La gente tiene que dar cuentas, tiene que responder por sus actos. Y déjenme decirle algo, porque la gente dice, es que es muy fácil hablar porque está en campaña. No, déjenme contarle. Cuando yo salí del Ministerio de Gobernación y Policía, salí con 4 juicios como ministro. 3 juicios de extranjeros indeseables que había expulsado yo de Costa Rica y que me demandaron. Solo una demanda era por el equivalente hoy en día de 3.000 millones de colones. Y tuve que defenderme como abogado y por dicha no tuve que pagar honorarios. Y gané los 3 juicios. El cuarto era que me acusaban por abuso de autoridad porque un guardia rural detuvo a alguien y entonces se le ocurrió acusar al ministro porque era el responsable de que lo hubieran detenido. Y tuve que ir a declarar, etcétera, y decir, no, mire, yo soy ministro, pero yo no puedo responder por lo que hacen todos los guardias rurales. Y todo eso fue después de haber terminado el cargo. Entonces conozco lo que es salir del cargo a seguir con juicios en contra. Pero ni a pesar de haber pasado esa situación, creo que debe existir esa inmunidad. Es un privilegio odioso que solo va a favorecer que se tapen los actos de corrupción. Don Antonio, nos quedan unos minuticos nada más y queremos referirnos, desde el programa de radio estamos tratando de referirnos al tema de las encuestas y no podemos, pero bueno, vamos a hablar de las encuestas. Don Rodrigo Arias, un 9%, usted anda por arriba de ese margen. Don Johnny, aún pues muy por arriba, viene saliendo del desfile de la luz, está en conciertos, el hombre sale hasta en las cajitas de Conflex, pero vemos en Johnny un candidato o un precandidato que se desinfla muy rápido, tanto así fue que doña Laura le ganó en menos de 2 meses. Una persona que no escribe en un periódico, que no vemos propuestas de él, que es más farandulero que otra cosa, que viene de Pueblo Unido como regidor, que eso pocos lo saben, pero de ahí viene don Johnny, no es de riñón liberacionista. ¿Cómo ve usted las encuestas? ¿Cómo lee los resultados? Bueno, en realidad prácticamente el margen que hay en todas las encuestas es Johnny de primero, yo estoy de segundo, José María Figueres de tercero y Rodrigo Arias de cuarto. Digamos, ese es como el orden que hay en la mayoría de las encuestas. En algunas hay diferencias mayores o menores en general. Yo lo que le puedo decir es que en estos tipos de encuestas hay que fijarse en algunos pequeños datos que no son todavía por quién voy a votar. Y esos datos son, por ejemplo, por quién jamás votaría o quién tiene opiniones negativas. Y ahí sí me parece que hay un margen muy grande de opiniones negativas hacia don Rodrigo y un número muy grande de gente que dice que jamás votaría por él. Y le digo que hay que fijarse en lo de las opiniones negativas y en por quién no votaría, porque tampoco es que la gente hoy está tomando la decisión por qué voy a ir a votar, porque no es mañana. Es como que a nosotros hoy nos pregunten aquí a cuál portero ponemos en la selección de Costa Rica en el Mundial de Brasil. Y entonces la verdad es que uno dice, mira, pero no se me ha ocurrido, pero el Mundial de Brasil es en 2 años. Entonces podemos decir el nombre del portero que ayer jugó mejor o que ayer paró un penal, pero en el fondo no estamos convencidos de que ese sea el portero. Bueno, igual con las votaciones, van a ser dentro de 2 años.
tampoco es que la gente en este momento está diciendo que yo ya sé que es ese. Entonces por eso es que es importante a estas alturas ver qué nivel de opiniones negativas tiene cada uno. Y ahí debo decirle que me siento contento en que dichosamente la opinión negativa de la gente con respecto a mi persona es baja y la opinión positiva ha ido creciendo, y ya habrá tiempo para definir por quién se va a votar, pero sí veo una situación muy complicada para Rodrigo Arias de cómo revertir esas opiniones negativas. Llegó don Antonio a un techo porque tiene varias encuestas de que está ahí con ese, no baja, no sube. Yo no me animaría a decir en este momento que si hay o no hay un techo, yo creo que todavía es prematuro. Yo me sentiría optimista de que puedan las cosas ir cambiando hacia futuro. No creo que la gente esté en este momento planteándose el tema de manera directa. No ha empezado una campaña todavía nacional como para poder decir qué va a pasar. Yo me sentiría optimista, pero eso no quiere decir que esté triunfalista o que crea que ya todo está decidido o va a ser muy fácil. Va a ser una campaña muy difícil, vamos a enfrentarnos contra grupos que van a tener muchísimo dinero y que hay algunos manejos previos en diferentes entidades del poder y que no va a ser fácil ganarles, pero estoy optimista en que podremos salir adelante. Una última pregunta, ¿puede usted o cree usted que Liberación Nacional gane una tercera elección con el gobierno que los costarricenses perciben de doña Laura Chinchilla? Veo a la oposición tremendamente dividida, no veo la posibilidad de una sola fuerza. Creo que Liberación ganará las próximas elecciones y por eso me parece que al final los costarricenses le van a poner mucha atención a la Convención de Liberación, porque van a sentir que ahí se está eligiendo el presidente. Y si uno ve la encuesta, la última encuesta dice Liberación Nacional 42% de respaldo, y el partido que sigue es el PUS con 11, y después el PAC con 8, y el Libertario con 3, y después el PASE y Fuerza Democrática y todos los demás para abajo. Entonces, en ese escenario donde el partido que le sigue a Liberación de 42% a 11%, la posibilidad de que se derrote a Liberación Nacional es muy difícil. Por eso en la Convención de Liberación la gente va a decir, aquí estamos eligiendo presidente, y va a poner más cuidado del que nosotros hoy en día creemos que la gente está fijándose. Tenemos una última consulta antes de despedir el programa del día de hoy. Don Antonio, esta te la hago yo. Perfecto. Yo soy miembro de Liberación Nacional y fui presidente de la Juventud Liberacionista acá en Belén. Liberación ha perdido la mística, don Antonio. Ha perdido completamente la mística. La veíamos en la Catalina, ya desapareció. Eso pues le causa a uno como liberacionista una gran tristeza. Además, veo la estructura del partido, la electoral, completamente anotada con Rodrigo Arias. ¿Y eso usted cómo lo ve? ¿Cómo ve este partido así, con una estructura electorera, tirando líneas completamente hacia un candidato? Yo veo eso con gran preocupación. Cuando fuimos miembros de la Juventud Liberacionista, nosotros teníamos ideas, discutíamos, teníamos diferencias. Yo recuerdo cómo nos enfrentamos a don Fernando Bolio cuando don Fernando dijo que había que abrir las universidades privadas y la Juventud Liberacionista decía que no, que tenía que ser la universidad pública. Por supuesto estábamos equivocados, dichosamente vinieron las universidades privadas, pero lo que estoy diciendo es que teníamos esos enfrentamientos. Cómo defendíamos la parte de las riquezas del país, por ejemplo la Isla del Caño, que hubo un movimiento de aquella época y fue fuerte la juventud en defender la Isla del Caño. Y hoy en día veo una juventud más preocupada por ver qué hueso le van a dar, qué puesto agarra, a dónde lo nombran, y con las grandes ilusiones de lado o debajo del escritorio, pero no encima del escritorio. Menos preocupados en qué Costa Rica queremos construir y más preocupados en qué hueso me van a dar. Y yo creo que eso hay que revertirlo. Y tenemos una dirigencia muy buena para pegar banderas, pero muy mala para pensar, para plantear el futuro y para definir qué hay que hacer en Costa Rica. Yo creo que hay que transformar esa dirigencia, y esa que está con don Rodrigo, a mí me parece que es una dirigencia que hay que ir paulatinamente pasándola a retiro, con honores, pero empezar a poner a jugar en la cancha gente de las promesas y empezar a cambiar el equipo, ¿verdad? Yo diría que algunos con retiro y sin honores, pero bueno, no se me va a ir una pregunta. Decía un profesor de universidad y recordando una foto que vi el jueves pasado en la casa de doña Vivian Quesada, que por cierto le manda saludos, estaba usted, estaba su esposa, doña Nuria, y estaba doña Vivian saliendo del pretil de la universidad en un recorte de periódico.
Decía, un profesor nos decía una vez, aquí todos los que llegamos como estudiantes somos idealistas, y recuerdo, lo cito por la frase que usted acaba de decir, terminamos siendo grandes capitalistas. Se ha convertido nuestra sociedad en una sociedad capitalista, consumista. Habrá que cambiar nuestra cultura y nuestra sociedad o nuestra mentalidad para no seguir siendo, como decía el Papa Juan Pablo II, el gran mal de esta sociedad es el consumismo. Sí, yo no diría capitalista, más bien diría consumista y materialista. Y tenemos que agregarle a eso muy pasivo. Entonces tenemos que cambiar por una sociedad de más valores y por una sociedad también más proactiva. No podemos ser el país donde ponemos la señal de alto hasta que han habido 3 accidentes. Tapamos las alcantarillas de que 4 carros se han ido en el hueco, ¿verdad? Cambiamos la luz roja en semáforo después de que hubo un atropello. Tenemos que ser una sociedad más proactiva y por supuesto de más valores. Más valores que rescaten las cosas buenas de la familia, la unión familiar, que luchen contra las drogas, el alcoholismo, las patologías sociales, que vuelvan a retomar valores cívicos del costarricense, votar, pagar impuestos, luchar contra la corrupción, en fin, la igualdad de género, eliminar y combatir la violencia en el hogar. Creo que tenemos que volver a rescatar todos esos valores o en algunos casos construirlos, porque no los hemos tenido en el pasado, y tener una sociedad más rica en los valores, en la búsqueda de la felicidad, pero con principios como honradez, etc. Y por supuesto, mucho más proactiva y menos pasiva. Don Antonio, gracias por acompañarnos en el Florense TV, de verdad. Gracias, doctor. Todo un caballero, todo un amigo de este medio de comunicación. Y yo creo, como ciudadano, que si don Antonio logra transmitir e ilusionar a la población, pues lleva bastante caminado. Porque la política, amigos y amigas televidentes, es el arte de ilusionarnos. Y si a esa ilusión le sumamos realidades y promesas cumplidas, va a ser mucho mejor. Vamos a ganar todos los costarricenses, y don Antonio ha estado transmitiendo mensajes muy positivos que creo que es conveniente ponerles cuidado. Pepe, nos vamos. Agradecer a la audiencia de Belén Digital y lo que siempre hemos promulgado tanto en el Florense Radio como en la televisión y en la prensa escrita: costarricense, medite su voto. Su voto es muy importante, no es lo que la estructura le diga, es lo que usted y su corazón piense. Buenas noches. A todos los que nos han acompañado les comunicamos que la próxima semana no tenemos programa porque estamos en Semana Santa. Los llamamos a meditar y a reflexionar, a hacer una mejor sociedad y a compartir con nuestros seres queridos, ya que vamos a tener más tiempo de estar en las casas. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves con el baile del vientre. Se vamos a pasar algo así como del cielo a otro lado, pero bueno, el baile del vientre es muy bonito, ¿verdad? Los invitamos, 6 de la tarde, jueves, en la revista digital El Florense, y doña Yolanda Acuña, diputada del Partido de Acción Ciudadana y creemos jefe de fracción, que va a venir a informarnos sobre lo que está pasando y el berenjenal en el que se ha metido el Partido de Acción Ciudadana después de la aprobación de este paquete de impuestos, aunque le dicen reforma algunos. A todos los que nos han escuchado y nos han visto a través de belendigital.net, les damos las gracias. Que Dios los bendiga y nos volvemos a encontrar de hoy en 15 días. Belén Digital y Grupo Informativo El Florense presentaron El Florense TV. Esperamos que nuestro programa haya contribuido a la formación de opinión en el seno de la gran familia costarricense. Los invitamos a sintonizarnos el próximo lunes al ser las 8 de la noche por belendigital.net.